Empezaremos este vídeo sobre el ADN de la Edad del Hierro en Navarra, explicando que hay un vídeo muy interesante de justamente quienes han escrito el artículo, pero primero hablaremos un poco del vídeo, que la conferencia se llama Enterramientos de bebés en la Edad del Hierro, novedades desde el estudio de su ADN. El vídeo lo hace Cultura de Navarra e intervienen el doctor Armendáriz Martija de la UPNA y la doctora Pachuca de Miguel de la Universidad de Alicante. La doctora Pachuca es especialista en paleopatologías infantiles. Entonces, este vídeo, básicamente, y el estudio genético que se hizo, lo que están hablando es de las patologías infantiles. Por ejemplo, han encontrado en estos yacimientos de las Heretas y del Alto de la Cruz que estos niños murieron muchos de enfermedades relacionadas con el síndrome de Down o con otras patologías relacionadas con enfermedades de estas. Entonces, también hicieron un estudio del parentesco que tenían genéticamente, ¿no? Estos niños, si algunos tenían qué relación de parentesco tenían estos niños que tenían en esta sociedad, ¿no? En estos yacimientos de las Heretas y en el yacimiento del Alto de la Cruz. Es bastante interesante el minuto 25, que está más o menos, creo que por aquí más o menos, va desde el 26. Sobre 25-26 está relacionando el yacimiento que es preibérico, no es ibérico aún, es preíbero, dels Vilars d'Arbeca, els Vilars d'Arbeca en la provincia de Lleida, Cataluña, con las construcciones que se hacen con foso, el sistema defensivo, con las barbacanas, etcétera, etcétera, que se encuentran en la zona de Navarra y en partes del Valle del Ebro, relacionados, como explica Armendáriz, con este yacimiento dels Vilars d'Arbeca. Que el Vilars d'Arbeca es distinto en el sentido de que no solamente tenía un foso, como explica él, sino que tenía dos fosos inundables, primero un foso y luego un segundo foso, que se encontró hace pocos años. Aparte de que esta gente dels Vilars d'Arbeca tenían una cultura muy arraigada con el caballo. Lo que se encontraron también encontraron en muchas casas dels Vilars d'Arbeca fueron entierros ecuestres, es decir, entierros de fetos de caballos. Lo que quiere decir es que esta gente tenían, pues eso, el caballo, la doma del caballo, todo esto era importante para esta sociedad dels Vilars d'Arbeca, que dice que tiene tanta relación con los que hay en Navarra. Yo eso ya lo desconozco. A partir del minuto 25 está hablando de cosas bastante interesantes, de la expansión de los campos de urnas, que son los que llegan a Navarra. Como llegan a Navarra, aquí os pone el gráfico, ¿no?, de la expansión de los campos de urnas, que llegan hasta Irulegui. Está diciendo que en Irulegui llegaron campos de urnas, que es la fase inicial de Irulegui. Como estos yacimientos tienen puntos en común. Todo esto, pues, los arqueólogos, hasta que lleguen a las capas más profundas, más antiguas, verán esas relaciones, ¿no? Aquí está hablando de cómo cambian los sistemas de hábitat, de que pasan de ser de chozas a casas con un formato rectangular, que esto lo traen los campos de urnas, igual que el culto funerario de la incineración o cremación. Entonces está relacionando estos movimientos europeos de los campos de urnas con la gente que habitaba anteriormente, que utilizaban esos hábitats en forma circular, que ya se dejan,
que estaban en el Calcolítico, pero ya en la Edad del Bronce ya empiezan a dejarse de utilizar más en la Edad del Hierro. Estos análisis son de la Edad del Hierro, que es cuando estas fortificaciones se empiezan a construir y estos sistemas que explican en el vídeo. Bueno, básicamente me parece pues eso, que es interesante todo, aquí una ilustración de cómo es un entierro infantil. Bueno, también muestran algo que a mí me parecía muy lógico, que tenemos también en la cultura ibérica los entierros infantiles dentro de las casas. Lo que pasa que en los de Navarra son un pelín distintos de los íberos, el sistema de cómo enterraban a los niños. Lo que sí me pareció muy humano la explicación de Pachuca de Miguel, de que estas personas, estas familias, tenían un sentimiento hacia esos bebés que habían nacido, pues habían igual vivido unos meses y habían fallecido. Entonces, me parece pues que eso en cualquier sociedad humana hay ese sentimiento de cuidado, de estimación hacia ese bebé pues que ha fallecido, y por eso los enterraban en las viviendas, tanto íberos como la cultura de la Edad del Hierro en Navarra los enterraban dentro de las casas, y se puede decir que prácticamente toda la península ibérica, incluso los celtíberos, hacían lo mismo. Es decir, que hay que saber ver el por qué, ¿no? Hay ese sentimiento, es un sentimiento humano, es algo natural. Yo eso, bueno, no hacía falta que me lo explicaran dos especialistas, que yo la tenía bastante claro de que estas sociedades funcionaban de esta manera. Este es el mapa con la expansión del R1B, donde se ve que habían varios núcleos. Hubo un núcleo originario en África, hubo otro núcleo, expansión por aquí, por esta zona de la parte del lago Baikal. Aquí se ve un punto muy oscuro, aquí también se ve un punto muy oscuro, eso quiere decir que son centros neurálgicos, donde hubo una expansión por toda esta zona de aquí, ¿vale? Y de aquí también hubo una expansión, hubo R1B en Egipto, aunque aquí no se muestra mucho, hubo faraones, llevaron R1B, y aquí hay una máxima concentración de ese R1B. ¿Eso quiere decir que aquí es originario el R1B? No quiere decir que sea originario, sino quiere decir que de aquí se desplazó aquí ya no pudieron avanzar más porque había el océano, y aquí es donde se quedó un R1B más, en más número, en mayor número, pero básicamente aquí había océano y no tenían ya por dónde expandirse más. Aquí ya se ven los colores, la graduación, aunque los orígenes podían estar donde estoy marcando ahora. Veis que aquí hay un punto más oscuro y aquí hay otro punto más oscuro. Es decir, estos grupos de ADN son muy antiguos y rastrear el origen es también muy complicado. Esto en la Wikipedia explican un poquito. Bueno, yo uso la Wikipedia para informarme, ya os diré por qué. Aquí hablan de la variante R1B M269 que llega a Europa durante la Edad del Bronce, por lo que pone en la Wikipedia, procedente del Cáucaso y de las estepas del Mar Negro. Evidentemente, de las estepas del Mar Negro antes ha venido del lago Baikal, lo que hablamos, entrando en Europa occidental a partir del 2500 a.C., junto con la dispersión de las lenguas indoeuropeas. Es lo que se cree. No quiere decir que esto sea así, simplemente que es lo que se piensa es que estas personas fueron las que introdujeron las lenguas indoeuropeas. La predominancia de R1B y R1A en Europa demostraría que la mayor parte del acervo genético patrilineal de los padres europeos proviene de migraciones post-neolíticas, mientras que la mayor parte de la genética matrilineal viene del Paleolítico o del Neolítico. La variante R1B se expande por África durante el Neolítico, hace unos 9.000 años. Bueno, hay varias R1Bs, van explicando y a nosotros nos interesa el R1B M269. El R1B M269 pone
se encontró en el campaniforme alemán, el más tardío, y no se ha hallado muestra alguna de R1b M269 en restos humanos del campaniforme en Francia ni en la península ibérica. Bueno, no sé yo, ¿eh? Vamos a verlo, porque en la edad del hierro en Alto de la Cruz hay M269. A ver, vamos a ver. Bueno, a ver. Bueno, aquí están hablando del origen indoeuropeo. Aquí nos habla de los tanto por ciento que hay. En los vascos es un 87%, en los galeses un 89% del R1b M269. Seguidamente de los irlandeses un 81%, escoceses 77%, españoles, lo pone aquí, un 72%, ingleses 60%, belgas 63%. Bueno, sardos un 19%, que están diciéndolo, que los vascos son muy similares a los sardos. Vemos que en el R1b la composición de los sardos es mínima, un 19%, frente a los vascos que tienen un 87% de este R1b. Si nos vamos al mapa de arriba y vemos la expansión que nos están diciendo, los sardos están en Cerdeña, aquí. Bueno, claro, ellos tienen menos R1b. Los vascos, como toda la parte atlántica hasta Bretaña y las Islas Británicas, tienen un R1b muy fuerte. Ya se ve en el color, toda esta parte de la Galia, toda esta parte de España, toda esta parte, sobre todo atlántica, hasta arriba, es donde tienen más R1b. Y los sardos, pues casi que no tienen R1b, muy poco. Esto nos va a hacer pensar que la parte paterna, vasca, europea, porque no solamente vasca, europea, frente a los sardos es distinta. Y lo que tendrán en común con los vascos, los sardos, será el matrilineal o el mitocondrial. Eso ya lo veremos. Pero de momento vamos a ver el estudio genético que han hecho estas personas que os he mostrado en el vídeo. Sacaron un estudio escrito en inglés que evidentemente cuando nosotros, nuestra lengua, el inglés, nos es complicado de entender. Nos es complicado ya la genética de por sí. Usan unas palabras que no son las palabras que conocemos nosotros normalmente y ya es complicado de entender. Pero yo voy a intentar explicaros lo que yo entiendo de esto, ¿vale? A deciros que todos estos estudios están en inglés porque los que patrocinan más son Estados Unidos y lo que les interesa a Estados Unidos es saber toda esta historia genética europea, ¿vale? Y por eso pagan. Aquí tenemos en Castejón de Bargota, tenemos estos análisis que han hecho de ADN de la edad del hierro. Os lo señalo porque hay uno que es medieval, pero ya os lo diré cuál es, y justamente es un ADN de esos que se consideran súper vascos, bla, 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 y es de la Edad Media. Los que son de la Edad del Hierro, empezando por estos de aquí, tenemos el mitocondrial, el grupo mitocondrial, tenemos un J1 en un niño, ¿vale? Mal es en inglés, significa que es sexo masculino, ¿vale? Aquí está el genética sex, masculino y femenino. Quiere decir que esto era una niña que tenía el haplogrupo mitocondrial, el H17, ¿vale? No se le pudo detectar el del padre. Y los de los padres son todos R1b. Tienen el que de la madre tiene J1, el de la madre es J1C1, el del padre es R1b 151, es lo que pone ahí. El que de la madre es H1, el del padre es R1b P312. El de la niña, que es un H17, pues no se detectó el del padre.
El niño que tiene un HI de madre mitocondrial, el del haplogrupo Y es un R1b, P312. R1b U51. Ahora es una niña, pone female, H4A1. No sé si lo vais a ver bien. Es que lo estoy grabando con el vídeo, pero me parece que no se ve muy bien. Bueno, yo os lo voy cantando. Esta es una niña, un entierro infantil de una niña de la Edad del Hierro en Castejón de Bargota. Vale, es... que me he perdido ya. Es H4A1. H4A1. El del padre no se pudo detectar en los análisis de ADN. Después ya os explicaré el H4 y os iré explicando todos los haplogrupos. Lo que tenemos que ver es que los paternos son todos R1b, pero aquí le ponen, pues claro, yo no soy genetista y no tengo ni idea por qué ponen estas variantes. Variante 2272. Este es un R1b 2266. Yo no sé si es que es R1b y punto y pelota o qué, ¿vale? Porque esto aquí ni lo explican. Ni lo explican porque se ponen a explicar de las enfermedades infantiles, de si eran primos, hermanos, tíos, no sé qué. Vale, bueno, el parentesco que tenían. Y a mí no me interesa eso, a mí me interesa saber genéticamente de dónde provenían estas personas y esta genética desde cuándo está en esa zona de Navarra. Bueno, ahora estamos analizando la Edad del Hierro. Tenemos aquí otro niño con J1. El J1 es el haplogrupo que traen desde Oriente los primeros agricultores y pastores. Es decir, que este haplogrupo estaba en Irán, estaba en Siria, estaba en Israel, en Jordania, en Irak, en Irán, en toda la zona oriental y en Anatolia. Estos son los haplogrupos que llegan aquí en el Neolítico con los primeros agricultores. Y este mitocondrial, que es el de la madre de este niño, es un J1, con la variante que sea, J1C, no sé qué. Vale. El del padre es el R1b, que se sabe que llega a la Edad del Bronce con la entrada de europeos con ascendencia de la zona del Cáucaso, del Mar Negro, de todas las estepas siberianas. Todo esto, parte de las estepas siberianas. Luego hay una niña que tiene J2. El J1 y el J2 son los dos de las migraciones del Neolítico. Lo mismo, los primeros agricultores, los primeros pastores, en este caso pastoras, agricultoras, ¿vale? Porque son los haplogrupos que traen las madres. Y son los que se mantienen frente al R1b paterno. Si os fijamos, el R1b siempre es R1b en los padres, pero en las madres son J1, J2, T1, T2, tenemos H, tenemos HI, H17, y aquí es donde en las madres tenemos la mayor variedad de genética diversa. Tenemos el H, que es asociado al vaso campaniforme, tenemos el J, ¿vale? Esta es la diferencia. Y ahora os voy a decir mi impresión. Mi impresión, por una parte, es que se tiene que dar mayor importancia a los mitocondriales, que son los que trae la madre, frente al haplogrupo Y, que es el paterno, el del padre. ¿Por qué? Porque el de la madre es el más antiguo. El de la madre es la que pare a los hijos y el de la madre es el más autóctono. Aunque veremos que muchos de estos no son autóctonos, porque los Jotas y los Ts vienen
de zonas muy alejadas. Los J vienen de Oriente, los T vienen de Kazajstán, de Patallí, de Patayán. Bueno, quiero decir, estos son los análisis de ADN de este yacimiento, del Castejón de Bargota. Y ahora vamos a ver el del Alto de la Cruz. El del Alto de la Cruz está aquí marcado. Alto de la Cruz. Que no se ve muy bien, ¿vale? Aquí está lo que yo os decía antes. Hay un análisis de la Edad Media, medieval, ¿vale? Pues porque en el Alto de la Cruz han encontrado un entierro medieval. Los demás son de la Edad del Hierro, ¿veis? Y este, que es de la Edad Media, es una mujer que tiene, no se ve muy bien, pero os lo voy a intentar enfocar lo mejor posible. Vale, desde aquí empieza el Alto de la Cruz. Vale, el de la mujer que os estaba hablando. Ay, que me he ido. ¿Dónde está? Aquí. Es un U5B1. ¿Vale? No sé si lo veréis muy bien, fiaros de mí, que no tengo por qué mentiros. Es un U5B1. ¿Qué pasa con este mitocondrial? Es decir, el de la madre de esta niña enterrada en la Edad Media. Que este U5B1 es el típico haplogrupo que encontramos en cántabros y vascos. Es el más conocido. Vale, en la Edad del Hierro no es presente en los mitocondriales femeninos. Por lo menos en estos yacimientos. No quiere decir que no sea presente en otros yacimientos, pero en este no. Y os lo dejo muy claro porque el U5B1 es el más conocido como el gen vasco cántabro tal, pero es de la Edad Media. En estos análisis que han hecho tanto Pachuca de Miguel como el doctor Armendáriz. Pues aquí tenemos en el Alto de la Cruz un niño con H1A y el del padre R1B. Tenemos otro niño con T1, que ya sabemos que es del Kazajstán, de esas zonas de las estepas, y R1B, que también es de la zona esteparia, pero en este caso los hombres todos son R1B. La diferencia es que este R1B ponen U51, que no sé que este U51 qué debe ser. Tanto este de arriba como este, los dos padres, pues o son el mismo padre de estos niños o algo así. Aquí hay otra niña con T1A1 específicamente, y aquí hay un niño con H1. El R1B es P310. Y aquí hay el entierro que os he dicho de la Edad Media, y a estos que son todos de la Edad del Hierro. Un H3, un K1A 4A1, un R1B 2195 de paterno, un T2 materno, un mitocondrial T2, T2A1A, el paterno no se encontró, otra niña con T2A1A y el paterno tampoco se localizó, otra niña con J2A1A1, que este ya os he dicho que es el del Neolítico, que entra desde las migraciones de los primeros agricultores, desde el creciente fértil, desde Siria, desde Canaán, desde Irán, Irak y todas estas zonas, ¿vale? Entonces, cuando vemos estos haplogrupos maternos, hemos de ser conscientes que hay una gran variedad genética y que aquí autóctonos casi no son nadie. Nadie es autóctono, para decirlo de alguna manera clara. Este K1 está en una niña, K1A4A. Luego tenemos un niño con J1 y el padre es R1B 2295. Tenemos un niño J1, tenemos un niño H4 y aquí ya vemos, pues eso, la variedad. Unos provienen de madres
del Neolítico, otros son igual más antiguos con el H, que parece provenir del vaso campaniforme. Tenemos aquí otro niño con J1, y cuando el padre es R1b M269, que este sí que se sabe que viene de las migraciones esteparias, es el R1b M269 es de las estepas siberianas, y todos estos son del Alto de la Cruz. Ahora nos vamos a ir, creo que ya a las Eretas. No, aún no. Bueno, quedan dos más, que eran estos dos más de arriba del Alto de la Cruz, y ya nos vamos a las Eretas. ¿Lo veis? Bueno, estos son los análisis que han hecho ellos, donde ya os digo que no especifican gran cosa, y aquí uno sabe buscar la vida, y cuando no eres especialista en genética, pues lo tienes más chungo, lo tienes más difícil. Tenemos un niño con T1, A1, y el haplogrupo masculino, el del padre, es R1b M269 en el Alto de la Cruz, que hemos dicho que este M269 viene de las estepas siberianas, de las migraciones europeas relacionadas con las estepas siberianas. Debajo tenemos otro entierro infantil de un niño en Alto de la Cruz con T1 A1, igual que el de arriba, con un R1b U51. Estas diferencias, pues me gustaría que un genetista me las explicara. Yo no se las puedo explicar porque como no las explican, pues yo tampoco las puedo explicar a vosotros. Arriba pues os pone el sexo, que es niño o niña, el mitocondrial, que ya sabéis que es el haplogrupo de la madre, y el cromosoma Y, que es el haplogrupo paterno. ¿Vale? Aquí a la derecha paterno, aquí materno, y aquí el sexo de los niños. Vamos a ir por el de las Eretas. El de las Eretas, nos saltamos estos dos de arriba. Vale, bueno, tengo que hacer así. Las Eretas, tenemos un J1 y un R1b P312. Tenemos otro J1C2, el de arriba era un niño, este es una niña, y el del padre pues no saben cuál es. En las Eretas tenemos otro análisis que no dio resultado, desconocido, y me parece que ya está. Aquí nos dan unas orientaciones de los orígenes, digamos, generales que hay en Europa, un poquito, que no sirven, la verdad, de gran cosa. Y luego ya se ponen a hablar de las patologías infantiles, que si síndrome de Down, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Que a mí, ya os digo, no es lo que a mí me interesa. Aquí, identical twins, same individual. A ver, aquí ponen mitochondrial haplogroups y T haplogroups. Bueno, un poquito el resumen de arriba. Los paternos son todos R1b, los haplogrupos, los de mitocondrial ya hemos dicho que son J1, T1A1, T2A1A, J1, H1, H17, bueno, hay diferentes. Bueno, esto como yo os hago la foto, si alguien sabe más de genética que me lo explique, porque yo intento saber, pero como está todo en inglés, que tampoco aquí te aclaras con el inglés, y entre que ellos tienen unos gráficos que se aclaran ellos y nadie más, pues yo no os puedo explicar gran cosa. Aquí todo en inglés, bla, 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 cru, no sé qué. Bueno, yo, la verdad, que no me aclaro. Entonces, ¿qué hago? Me voy a lo peor que lo peor, lo más criticado en el mundo. Me voy a Wikipedia y ya os he explicado el R1b, ¿vale? Esto ya lo hemos hecho. Nos vamos a explicar otro haplogrupo, el K1, ¿vale? Bueno, aquí básicamente lo que te hablan del haplogrupo K es que está muy, el K1A, se encuentra mucho en judíos en general, es decir, que puede ser un origen oriental,
porque claro, esto es más antiguo que lo que se da aquí como expansión de los judíos. Aquí estamos en la Edad del Hierro, es decir, que es un haplogrupo, el K, que seguramente en la antigüedad vino de la zona de Canaán, posiblemente, porque aquí, para que te aclares también, es un poquito difícil. Aquí pone, el haplogrupo K1A1B1 se encuentra en España moderna. Y ellos no saben que se encuentra la Edad del Hierro también. Pero ya existía, así que lo saben, en poblaciones que vivían en la España antigua, tanto en la península ibérica como en las Islas Baleares. Algunos de las... bueno, tienen el subclado K1A1B1A. Descienden de los judeyes sefardíes. También se encuentran poblaciones judías modernas. Bueno, Askenazí, bla, 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 bla. Esto tendrían que ver, sí, claro, estas migraciones, de dónde llegaron y cómo llegaron. Vamos a ver. El haplogrupo H. El H1 es un subclado de H más importante expandido en Europa, África del Norte y Asia Occidental. Las frecuencias más altas están en Europa Occidental, con un máximo entre los vascos, 27,8, pasiegos y en el Béarn francés. Zonas muy próximas al País Vasco, quiero decir. A Navarra también, ¿vale? La parte francesa, que claro, tenían relación en la antigüedad, no habían fronteras. Entonces, ya pone que los vascos tienen un 27%, que es menor este tanto por ciento en el norte, en Noruega, España y Portugal, norte de África, bereberes y Cerdeña, es menos frecuente. Vale, a ver si me explican alguna cosa más. El H1A, el H2... vale, el H2 no tiene tanta relación, no. Me interesa más el H1. El H1 no explica gran cosa. Bueno, el H1 ha sido estudiado más detalladamente asociado a la expansión magdaleniense desde el Medio Oriente hace 13.000 años. Ese sería su origen antiquísimo. Es decir, es la expansión de los grupos del magdaleniense expandidos desde Medio Oriente. Casi todos estos haplogrupos, yo os digo, la mayoría vienen de Medio Oriente, llegan a Europa y aquí se quedan. Pero que decir que estos haplogrupos son autóctonos de aquí, pues no. Vamos a otro haplogrupo. Distribución del J1. Vale, aquí me quedé con el mapita. Los colores más fuertes quiere decir que son donde más está este haplogrupo, que es la península arábiga, es decir, y esta parte de África. Esto quiere decir que el origen de este haplogrupo se originó lo más probablemente en esta zona y que de esta zona se expandió por el Mediterráneo hasta que llegó pues por todas partes. Raro es que aquí no sale nada. ¿Será que no conocen los resultados de ADN que han hecho esta gente? Bueno, ya veis el J1 como es de la zona esta y se expande por Europa. Raro que no pongan J por aquí. Porque, a ver, los iberos tenían J. En fin, el J1 y el J2, el J1A, ¿veis? Está muy presente en todos estos pueblos, ¿vale? Aquí hablan de África, de árabes, de turcos, de no sé qué, de no sé cuántos. Vale. Vamos a ver. No sé si el J. Bueno, J2. Está presente en el área... Quítate ya. En el área mediterránea, poblaciones del Próximo Oriente, en Irak, en el Líbano, en Siria, en judíos sefarditas, en kurdos. Vamos, que es el haplogrupo este que trajeron los grupos del Neolítico relacionados con los primeros agricultores y primeros pastores del Neolítico. Es decir, pastores que venían del norte de Irán, de Irak,
la gente que vivía de la agricultura en el creciente fértil mesopotámico, la gente que vivía en Anatolia, que se van expandiendo por toda la costa europea. Y yo creo que ese mapa no hace justicia porque ese J lo llevan un montón de mujeres iberas y es el que salen ahí en estos resultados de ADN de la Edad del Hierro, en el Alto de la Cruz, las Eretas, sale mucho el J1 y el J2. Bueno, nada, que esto no lo explican muy bien. Este sería otro haplogrupo que he ido buscando en la Wikipedia, pero bueno, por lo menos me aclaro un poquito, porque si tengo que hacerme caso de lo que ponen los artículos estos especialistas, pues te puedes acabar loco. Este sería el K2, que ya hemos visto que el origen del K2 también se ve en estas zonas de Oriente, también se van en estos subclados por aquí, y de aquí pues se expanden. Este sería el K. El K hay por todas partes, pero vamos a ver si nos explican. No, perdón, este es el T. El haplogrupo T. El T, hemos visto que había T1 y T2. Se sostuvo que tuvo un origen Asia, luego que el K emergiera hace 30.000 años. El T es hermano del haplogrupo L y se origina con mayor probabilidad en el cercano Oriente, hace unos 42.000 años. Y su clado principal, TM70, hace 25.000 años. Distribución. En Quíos, en la isla de Quíos, tiene un 25%, los sicilianos también un 17%. Bueno, nos están dando a entender que hay una expansión por el Mediterráneo de estos haplogrupos y que llegan por vía marítima, y estas personas llegan en barcos, llegan antes de la Edad del Hierro, seguramente en la Edad del Bronce ya llegaron estos subclados a la península ibérica. Pero bueno, más o menos para que nos hagamos una idea. El U5 pone que es típico de Europa con un promedio del 10% y tiene unos 36.000 a 52.000 años de antigüedad, que es mayoritario entre los Sami. La más alta frecuencia está entre los lapones. Es también común en toda Europa del Mesolítico. En el Medio Oriente destacan hazaras, turcos, persas y kurdos con menor frecuencia. El U5A, importante en toda Europa, especialmente su zona norte y noreste, tiene frecuencias altas, entre otros algunos rusos con un 10%, los habitantes de la región del Volga, los Urales. Bueno, el U5B, predominante en la zona norte de la península ibérica, los actuales cántabros y vascos poseen casi exclusivamente linajes U5B, como el U5B1 y el U5B1C1 y el U5B2, que hemos visto en ese estudio del ADN de la Edad del Hierro, que ese U5B que sale, U5B1, es de un entierro de la Edad Media, pero no es un entierro de la Edad del Hierro. De hecho, de la Edad del Hierro, en lo que son los mitocondriales, no aparece ninguno, solamente este, que es de la Edad Media, con lo cual no es de la Edad del Hierro. Y los que sí que salen son los que son de origen oriental. El del grupo T, que hemos hablado T en el T1 y el T2, lo que explican un poquito pues es que hay el T2 que viene del Kazajstán y que el origen pues es diverso, no solamente de Kazajstán, evidentemente, que otra vez en la isla de Quíos, Grecia, con un 25%, en los sicilianos, que eso quiere decir que llegaron por barco, estas migraciones de estos haplogrupos que eran pues de estas zonas más digamos esteparios. A ver, esto no me interesa tanto. Lejano Oriente, bla 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 bla, África. Bueno, aquí nos pone el mapa de distribución un poquito también. Digamos que el Kazajstán sería por esta zona de por aquí, más o menos.
Y como llega aquí, pues ya os digo, puede ser una por vía marítima, después de aquí a aquí, puede ser por vía terrestre, aunque es raro que aquí en el mapa no aparezca tanto. Y donde la mayor concentración se ve es por esta zona de aquí, de este haplogrupo. El T1, el T2, el T... todos estos. Vale, aquí nos habla del T1. Nos dice que se ha encontrado en Siria, en el Líbano, el T1A en Gaza, en un yacimiento neolítico precerámico de Jordania de hace 9.500 años, el T1A encontrado en Irán. Bueno, ya veis que lo sitúan así. Vamos a ver si pone algo del T1-2. A ver. El T2 se encontró en Armenia, en Irak, en Georgia, en Turquía y en Alemania. Y tenemos que añadir en Navarra. Vale. Bueno, para que veáis que no es nada fácil quien está investigando un poco el tema de la genética, pero que a ver, que aquí en estos estudios nos marcan los haplogrupos de la edad del hierro en estos yacimientos de Navarra, ¿vale? Y aquí pues habrán puesto Nana, que significa Navarra, o que no han encontrado Nadena en el haplogrupo este, el paternal, el paterno. Nadena quiere decir que es Navarra y que no han encontrado Nadena en el paterno. Bueno, yo me lo tomo así de cachondeo porque, a ver, explícame vosotros. ¿Veis aquí el T2? T2A1A. Ya sabéis que el origen es de la zona de Irán, del Kazajstán, de por allí y por allá. El J1, ya sabéis que el J1 es el de que entra aquí en el Neolítico con los primeros pastores, también provenientes del norte de Irán, provenientes del creciente fértil mesopotámico, ¿vale? Todos los primeros agricultores, los primeros pastores que llegan aquí desde Oriente con las migraciones neolíticas. En cambio, los paternos, los haplogrupos paternos, son R1b. Aquí te pone R1b no sé cuántos, R1b... Vale. Aquí tenemos un mitocondrial H1, un T2... En fin, yo hago lo que puedo. Estos estudios no lo explican. Aquí se ponen a hablar de casos de trisomía y un posible acercamiento al pasado de la demografía. Bueno, pues yo les diría a esta gente que a mí estas cosas no me interesan demasiado. A mí lo que me interesa es saber otras historias. De dónde venían esta gente, estos haplogrupos antiguos ya estaban aquí o vinieron de dónde coño vinieron. Es lo que a mí me interesa saber. A mí todos estos rollos no me aportan gran información, la verdad. Vale. Patologías infantiles, bla, 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 bla. Vale, os voy a decir el título de este artículo para que si lo queréis buscar. A ver. El artículo se llama Intramural Child Burials in Iron Age, Navarra. How Ancient Denia can contribute to household archaeology. Vale, os lo pongo un poco más lejos para que lo podáis leer todo, que cortito no es el título. Vale. Luca Papac, Pachuca de Miguel Ibáñez, Adam B. Rocklach, Javier Armendáriz, Marcelo Pérez, Tiseas, lo que sea, y toda esta gente son los que han participado en este artículo, ¿vale? Y el último de todos, Roberto Rich, que ya sabéis que es uno de los genetistas más conocidos por el tema de los Yamnaya, ¿vale? Pues aquí tenéis el artículo. Pues si lo queréis buscar, leéroslo en inglés, que es muy interesante, y a mí que me lo traduzcan al español, porque realmente, la verdad, que esto, para mí,
para mí es pesado de leer, pesado de entender, ¿eh? Pero yo haré una síntesis. La síntesis que hago de estos análisis que he hecho es que en la Edad del Hierro, en Navarra, los mitocondriales se mantienen dentro de una gama, no quiere decir que todos, dentro del Neolítico, los que habían en el Neolítico. Hay también el H que tiene relación con el vaso campaniforme, asociados a la expansión magdalenense desde Medio Oriente, desde hace 13.000 años, llegan el H1, el H3, el H6, el H no sé cuántos, el H17, todos estos llegan a Europa, Cerdeña, Lituania, todas estas zonas, hay H17. Vale. El T1A lo encontramos en Jordania, en Irán, en el Neolítico, y el T1A1 lo encontramos en Próximo Oriente, en el norte de África y también en el yacimiento de las Eretas y de el Alto de la Cruz en la Edad del Hierro. El H1 aparece en Europa en el Neolítico Medio, hace unos 6.000 a 5.500 años. Y los orígenes ya los hemos explicado. En cuanto al ADN del cromosoma Y, que es el de los padres de estos niños, hemos dicho que todos son R1b, con las diferentes variaciones que tiene ese R1b. Esto pues es el yacimiento y Alto de la Cruz. Bueno, esto es todo lo que van explicando, todo en inglés, porque claro, yo ya os digo, a mí me es complicado de entender todos estos artículos así. Ya el vocabulario que utilizan ya es complicado, pero bueno, yo creo que algo habréis sacado en claro, y yo creo que la genética en estos casos no tiene mucho que ver con la lengua que hablaban esas gentes en la Edad del Hierro. La lengua puede ser, por ejemplo, que se mantenga una lengua neolítica que transmiten las madres, que sería curioso y a nosotros nos desconcertaría totalmente, pero podría ser que se mantenga una lengua neolítica frente a llegadas masivas de personas desde Europa con introducción de cultos de la incineración, de la cremación y todo eso. Cuando dicen que estas gentes traen el indoeuropeo, pero la lengua ibera y la lengua vasca no es indoeuropea. Con lo cual aquí hay algo que se nos escapa, que no sabemos muy bien explicar. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene unas lenguas no indoeuropeas con llegadas de personas que, ya veis, tienen orígenes muy diversos, orígenes muy distintos unos de otros? En todo caso, yo creo que este vídeo, aunque no esté muy bien hecho, reconozco que no soy especialista en genética, creo que servirá para haceros una idea de... aquí pone, que es el Alto de la Cruz, esto sí que se ve bien, que habla de estos entierros de estos niños, entierros infantiles. Aquí una foto de, supongo que es el Alto de la Cruz, yo nunca he estado en esta parte, no conozco este yacimiento. Lo que yo creo es eso, que hay mucha mezcla de diferentes grupos migratorios que van llegando en la Edad del Hierro, ya habían llegado en la Edad del Bronce, y esto nos da un poco de información. Falta, yo creo que, detallar mejor esta información en lo que a mí me interesa,
no en las patologías, que sí que son muy interesantes, las patologías que sufrieron nuestros niños. El parentesco sí que me parece interesante, porque si eran de un mismo padre o no, o si eran primos o eran hermanos, hermanas, me parece eso sí es interesante. Pero claro, a mí ¿qué me interesa? Me interesa otros temas. Me interesa relacionar todo esos R1b, esas diferenciaciones de R1b, que nos lo puedan explicar genetistas, ¿no? Tan famosos como todos estos que salen aquí en el inicio del artículo, toda esta gente. Yo no soy especialista en genética, pero por favor explíquenmelo, porque aquí no está explicado, ya os lo digo. Pues nada, dejo aquí este vídeo, espero os sea interesante. Yo creo que cada vez van a haber más y más análisis de ADN antiguo que van a aclararnos un poquito más quiénes eran las personas que vivían en la Edad del Hierro en Navarra, quiénes estas personas, estos grupos humanos, qué relaciones tenían entre sí y cómo estos ancestros de estos navarros tienen una diversidad genética, por lo menos la que transmiten las madres, muy variada y muy distinta de la que podemos encontrar hoy en día, aunque sí que hay algunos como el H que se mantienen en el País Vasco, pero que ya vemos que este H llega con el... A ver, espera un momentito. Aparece en Europa en el Neolítico Medio y su origen es Asia y Oriente. Es decir, el H1 aparece en Europa en el Neolítico Medio, en el 6000 a.C., una cosa así, y se va expandiendo con el vaso campaniforme en cierta medida. Ya hemos visto que el vaso campaniforme poco tuvo que ver con expansiones, sino que fue como una moda o una cosa cultural. Vale. Luego, quiero comentaros algo que comenta en el vídeo el señor Armendáriz, el doctor Armendáriz, comenta que en el yacimiento de la ciudad Verona, de lo que fue el yacimiento de la actual Viana, pues, ciudad Verona de Guara, yacimiento de la Custodia. Ahora lo he encontrado. Espera un momento que encontré a Chuleta. Durante las guerras de Sertorio encontraron unos cadáveres de adultos de la edad del hierro final, es decir, las guerras sertorianas, todo el mundo sabe que son del siglo I a.C., ya casi, bueno, ya sabéis de qué época son. Entonces van a hacer los análisis, están en estudio los análisis de ADN de estos adultos encontrados muertos debido a estas guerras, en el yacimiento de la Custodia, que es Viana, ¿vale? Navarra, la actual Viana. Y el hombre dice que era la ciudad Verona de Guara. Los verones, todo el mundo sabe quiénes eran los verones. En todo caso, los verones eran un grupo celtibérico, ¿vale? Y en Viana, en este yacimiento de la Custodia, yo como epigrafista puedo decir que lo que se han encontrado son escritos en celtibérico. Y no solamente en la Custodia, también en Ormiñén y en Cascante se han encontrado téseras escritas en celtibérico. Estos pactos de hospitalidad que se hacían entre ciudades o entre personas para diversos pactos que hacían entre ciudades o entre personas para, por ejemplo, tener acceso a pastos en las cercanías de una ciudad, o pactos de hospitalidad, de protección para personas que no eran de esa ciudad. Bueno, en todo caso, hay una diversidad lingüística en Navarra y una diversidad étnica. Y esto os lo estoy dejando muy claro.
Y quien no se lo crea, pues que se lea el artículo en English, ¿eh? Y si no, que use el traductor de Google, que para eso está. Le va a ser un poco más difícil, pero no imposible. Pues nada, ya doy finalizado por este vídeo. Ya sabéis que yo tengo un blog donde escribo sobre epigrafía, no sobre genética, pero me interesa mucho la genética. Lástima que no me lo explique mejor nadie. Mi blog es signarioiber.wordpress.com y en él escribo sobre epigrafía de las lenguas antiguas palohispánicas, incluida el vascuence. Sobre todo me interesa mucho el íbero, que es lo que más me interesa, pero también el celtíbero y otras lenguas que se hablaron en la península